Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, todo bien. Hola a todos. Hola, buenas tardes. A Buenas ver. tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas Muy tardes. bien, ¿ustedes qué tal? Hola, Bien. ¿cómo te va, Lucía? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Esta tarde primaveral, ¿no? Hoy el día está, parece de Sí. septiembre. Eh, Bueno, bienvenidos. Por si hay alguien que está por primera vez, mi nombre es Lucía. Hoy vamos a tener una charla sobre hábitos conscientes. Vamos a hablar de algunas cositas que veníamos charlando ya y de algunas ideas nuevas. Todas las actividades que estamos dando lunes, miércoles, viernes son todas actividades de método de Rose. Como ya vimos en otras charlas, es un sistema súper amplio que trabaja sobre cada uno de nosotros como un todo. Y tiene dos herramientas principales. Por un lado, las técnicas y por otro lado, el comportamiento. Los lunes y los viernes son las clases, los lunes a las 18, los viernes a las 10:30, donde vemos más que nada técnicas, ¿no? Las técnicas corporales, de respiración, las técnicas de concentración, de descontracción. Esas técnicas van generando muchos efectos sobre nuestro cuerpo físico, sobre los pensamientos, sobre las emociones, van generando más vitalidad, más foco. Pero como ya vimos en varias de las charlas, esas técnicas solitas no generan un cambio tan profundo como lo que pasa cuando empezamos a llevar más conciencia hacia nuestros hábitos, hacia nuestra alimentación, hacia la forma de vincularnos, es decir, a las cosas que hacemos durante todo el día. Perdón. La semana pasada hablamos sobre mindset, sobre cómo configurar nuestra cabeza y detectar algunos procesos, algunos mecanismos que se dan muchas veces de forma automática, sin que nos demos cuenta. Y elegimos uno al azar, más que nada porque es bastante universal, ¿no? La queja. Un desafío en pos de abolir la queja, de transformarla, de abolirla como, como pensamiento, la manifestación de algo que no suma, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Bien, veo pulgares para arriba, qué bueno. ¿Cómo fue? Nos quejamos más de lo que pensamos, Sí, ¿no? conscientemente. Es como una rutina que uno no se da cuenta de todo lo que se queja. Pero el ejercicio en sí, la práctica, resultó muy buena porque yo creo Sí, que eso de darse cuenta, parar y elaborar algo como para reemplazar la queja y entregar algo positivo, ese es un trabajo muy interesante que podemos hacer. Creo que eso para mí fue muy valioso, eso, ¿no? sí, Y Olga. como de ponerlo en práctica es muy difícil, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que, como vos decís, todas las técnicas ayudan, porque las técnicas también te ayudan a estar relajada. Entonces, a Sí. veces uno no emite la queja, por decir, porque ya está más acostumbrada a frenarse un poco, a estar más nivelada. Entonces, es como que ese tiempo a uno le permite elaborar qué hacer para transformar esa queja en algo positivo. Así es, Exacto. sí. Y o sea, vieron cómo también, como ahí, por ejemplo, es un ejemplo súper como palpable de cómo las técnicas y esa como más clareza mental que generan las técnicas, uno está con más energía, con más pilas, con más foco, entonces uno tiene más margen para generar esos cambios si quiere. Pero al mismo tiempo, si las técnicas generan más pilas y uno no sabe para dónde llevar esa energía extra que generan las técnicas,
el cambio termina siendo más superficial. Entonces, lo primero que tiene que ver con estos mecanismos que son como más automáticos es esto que decían Cristina y Olga, el darse cuenta, ¿no? Como la queja es algo que hacemos de forma tan natural, tan espontánea que, uy, qué calor, uy, como son cosas que salen, o de repente a la mañana decir, uy, hoy tengo un día con un montón de cosas para hacer, bueno, de repente hoy tengo un montón, hoy va a ser un gran día. Bueno, ahí ya estoy metiendo otro caminito por donde ir. Pero lo primero es darse cuenta de, ese es un ejemplo, ¿no? Pero ponemos el foco en un ejemplo y nos damos cuenta de que ocupa un montón de espacio. Y así hay un montón de mecanismos que funcionan de forma automática sin que nosotros nos demos cuenta y que ocupan un montón de espacio en nuestras vidas. Ahora, el primer pasito es darse cuenta. El segundo pasito es empezar a tratar de frenar el impulso, ¿no? Como, uy, hoy tengo un montón de, bueno, no importa, si tengo un montón, voy y hago. Y después empezar a buscar reemplazarlo por una observación o por un comentario, lo que sea positivo. Ya sea con uno o con otro, ¿no? Porque a veces la queja es como un comentario para otro, que pobrecito, o bueno, incluso por ahí estaba en otro canal y uno lo hace entrar en ese, o al revés, o con nosotros mismos. Entonces, tratar de encontrar por ahí esos mecanismos. ¡Ay, muy bien! Oscar tiene micrófono. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario más de lo que pasó esta semana con el desafío antiqueja? Bueno, muy bien, vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Las charlas, si bien son temas separados y que no necesariamente uno tiene que haber visto una para seguir otra, los temas van enlazándose, van teniendo que ver unos con otros. Y el tema de hoy es sobre hábitos conscientes y cómo establecer hábitos conscientes encontrando un equilibrio entre disciplina y libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, no, pero yo me quejo, y bueno, yo soy así, yo me quiero quejar. ¿Qué es la libertad? Bueno, es que si me quiero quejar, me puedo quejar. Pero vamos a buscar darle otra vuelta, ¿no? Porque si pensamos, bueno, ¿qué es la libertad? Seguramente cada uno va a tener una respuesta diferente, y está bueno, como para cada uno la libertad es un concepto bastante abstracto, entonces cada uno va, de acuerdo a sus experiencias, a lo que cada uno haya atravesado, va a tener opiniones diferentes, pero me gustaría hoy que pensemos un poco esta idea de libertad, teniendo en cuenta estos mecanismos de automatización de los que venimos hablando en diferentes charlas, ¿no? O sea, estos condicionamientos. Por si no se acuerdan o alguno no estaba en las charlas anteriores, hablamos de condicionamientos como estos mecanismos que están instalados de forma muchas veces inconsciente. Los comparábamos, por ejemplo, con ríos, con el cauce de un río, el surco que marca el agua, y que cuanto más agua pasa por ese cauce, más profundo va siendo la marca en el terreno. Bueno, el agua viene a ser cada vez que nosotros hacemos algo que refuerza ese condicionamiento. Cada vez que me quejo, refuerzo el surco de la queja, ¿sí? Cada vez que digo, no me quejo, el surco se marca un poquito menos, y empiezo a trazar otro surco que tiene que ver con otro condicionamiento. Ahora, ¿qué pasa? El condicionamiento de la queja yo estaba funcionando en automático. No, tal vez sí, pero no creo que ninguno de nosotros un día haya dicho, bueno, me voy a autosuperar, a partir de hoy me voy a quejar cada día un poco más, ¿no? Como que es algo que culturalmente son hábitos que nosotros vamos incorporando sin darnos cuenta. Ok, entonces, estos mecanismos que fuimos mencionando tienen que ver, detectarlos, nos ayuda a poder construir nuestros hábitos o nuestros condicionamientos de una manera
más elegida. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Yo puedo elegir quejarme, y bueno, está bien, pero lo estoy haciendo de forma consciente, o puedo hacer las cosas en automático. Entonces, como que nosotros muchas veces pensamos en algunos procesos que estamos siendo libres, pero en realidad, así como este mecanismo de la queja del que veníamos hablando, que uno no se da cuenta, estamos determinados por infinitos factores que la mayoría de las veces no percibimos. Hay estudios de comportamiento en los que revelan que más del 60% de nuestras acciones están determinadas no por decisiones que tomamos en ese momento, sino por hábitos, por esos condicionamientos, ya están predeterminados. Es decir, hábitos preestablecidos, automatismos, de los cuales la mayoría nosotros no elegimos de forma consciente. Y es esto, algunos vienen por cultura, ¿no? Por nuestro ámbito, o por nuestra familia, o incluso por nuestra propia personalidad, pero que nosotros podemos trabajar para cambiar. La queja hoy va a ser nuestro ejemplo, pero hay un montón de ejemplos que vamos a ir tomando. Entonces, acá es donde podemos empezar a ver un poquito como ese proceso, que las técnicas que trabajamos, que tienen que ver con más conciencia sobre la respiración, con más conciencia sobre nuestros pensamientos, sobre las emociones, todas esas técnicas empiezan a trabajar como un proceso de ampliación de la conciencia, ¿no? Que es ampliar la conciencia en ese sentido sería percibir más cosas que están pasando y que yo no me doy cuenta. Por ejemplo, respirar, estamos respirando todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas del día, todos los días, pero de forma inconsciente. Ahora empezamos a aprender técnicas de respiración que nos hacen trabajar todo el aparato respiratorio, aprovechar más el oxígeno, hacer ingresar más oxígeno y generar un montón de cambios. Empezamos a hacer técnicas corporales y probablemente en cada práctica o en las primeras prácticas alguno fue sintiendo partes del cuerpo que tipo, uy, esto no sabía que estaba acá, esto no lo sentía hacía mucho. Entonces eso ya es ir percibiendo cosas que estaban ahí y que uno no notaba. ¿Ay, Beatriz, ibas a decir algo? Sí. Yo lo que te quería comentar, o sea, yo creo que no me pasa a mí solamente, sino le debe pasar a varios de los que están acá en esta. El tema de la pandemia nos produce, yo como profesional de la salud, que igual estoy jubilada, pero conozco, entonces te produce una sensación de miedo que a veces te paraliza, al punto tal de que me empezó a doler toda la boca, y el odontólogo, que es un amigo mío, mi odontólogo, me dice, estás bruxando todo el día. Entonces, logré con el tema de la respiración darme cuenta de que, o sea, me iba relajando toda la zona maxilar. Y vos sabés que desde que logré eso, o sea, lo sistematicé, puedo lograr estar con el maxilar más relajado y sin dolor. Exacto, es que son... Esto mismo, sí, pero vos sabés que te voy a hacer una pregunta. A ver. Esto mismo, que lo logré, ¿cómo haces para en estos momentos en que realmente está muy heavy el tema del coronavirus, es lograr bajar un poco el miedo que uno tiene? ¿Entendés lo que te digo? Sí, Porque entiendo yo mismo perfecto. tengo la angustia, bueno, es todo un ciclo, lo tengo clarísimo. Pero así como me sirvió la técnica de respiración y la de foco inclusive, porque iba manejando las dos, ¿qué podés hacer para hacerte, aparte de dejar de ver los noticieros? Igual a mí me llegan cosas Número uno profesionales. eso, ¿no? Era lo primero que te iba a decir. No, pero igual a mí me llegan cosas profesionales, me entero enseguida. Pero ¿cómo podés hacer para bajar un poco el nivel de angustia por el miedo que te genera esto?
Bueno, en ese sentido las técnicas, parte de la respiración. en ese sentido las técnicas funcionan un poco, Yo no sé tienen si que ver. al resto de los presentes les pasa el tema del temor en este momento. O sea, cuando uno pasa los 60 años, porque para los más jóvenes es otra la historia del coronavirus, pero para los mayores de 60 es delicado. O sea, no sé si les pasa al resto, y cómo podés hacer para bajar un poco ese estrés que te produce la angustia por el A ver, miedo. Olga, ¿ibas a decir algo? No, le quería, como nos está preguntando a todos los compañeros que estamos acá, le quería corroborar lo que ella dice, porque verdaderamente ahora con la gran cantidad de contagios que hay, como que cada vez son más, entonces uno, sí, aunque uno no quiera, es como que te vienen los temores cuando vos vas a salir, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que se agrava esa situación, ¿no? Entonces uno, esa angustia que vos decís, yo también la padezco, así que yo estoy con vos con lo que decís. Por ahí no sé si es una angustia muy, muy grande, pero siento que me resta a la normalidad mía, me resta. Claro. En gran parte las técnicas, acá Susana Dora dice que coincide con vos en tu comentario, Beatriz. Y yo creo que nos pasa mucho. Precaución sin pánico, tengo 80 y no me produce angustia y sí cuidador. Creo que eso es interesante. En relación a, hay cosas en las que uno puede intervenir y hay cosas en las que uno no puede intervenir, ¿no? Entonces, todos los cuidados que uno pueda tener y todas las precauciones que uno pueda tomar, seguramente están siendo tomadas. Entonces, si uno tiene esos recaudos, más allá de eso, no hay mucho por hacer, ¿no? Como que hay situaciones que en un punto nos exceden. Entonces, de alguna manera, el entrenamiento, parte de lo que vamos a charlar hoy en relación a los hábitos y en relación al entrenamiento de estos mecanismos, tiene que ver con incorporar pequeños entrenamientos en el día a día que de alguna manera nos preparan para los momentos grandes. Por ejemplo, este es un momento grande que nos atraviesa a todos. Estemos los que tienen que salir a trabajar, los que nos podemos quedar en nuestra casa, los que somos más grandes, los que somos más chicos, los que los afecta en el trabajo, los que no, a todos nos atraviesa seguramente de una manera importante. Entonces, justamente lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con ese entrenamiento pequeño en el día a día, en hábitos, pero cuando hablamos de hábitos no hablamos solamente de, porque muchas veces cuando se escucha hábitos, uno piensa, bueno, la alimentación, las actividades físicas, sino hábitos físicos, emocionales, mentales, o sea, mecanismos espontáneos que nosotros generamos y en relación a los cuales funcionan nuestro cuerpo físico, nuestro emocional y nuestros pensamientos. Entonces, el entrenamiento que nosotros hacemos a través de las técnicas tiene mucho que ver con dónde nosotros enfocamos la atención. ¿Se acuerdan el ejemplo que veíamos? No me acuerdo si fue, sí, la charla pasada. ¿Cómo funciona la retina? Cuando nosotros enfocamos en algo, yo ahora veo una flechita acá muy nítida y todo alrededor borroso. Así funciona también nuestra cabeza. Cuando nosotros enfocamos en algo, todo lo demás se torna una nebulosa y solamente podemos enfocar en eso. Y así funciona cuando nos dispersamos. Entonces, el entrenamiento de las técnicas de respiración, de concentración, las técnicas corporales, van generando de a poquito ese entrenamiento de elegir dónde enfocar la atención. Y ese entrenamiento también se puede llevar hacia nuestro comportamiento. Entonces, de alguna manera, es ese entrenamiento constante sobre las cosas pequeñas lo que nos va preparando después para los momentos en donde realmente se pone en juego esa estructura. Ahora, las técnicas que nosotros hacemos van generando ese registro que proporciona mucha más conciencia sobre el físico, sobre el emocional, sobre el mental. Entonces, Beatriz contaba que cuando ella hacía respiración completa, empezaba a darse cuenta de una tensión que tenían los maxilares que antes no se daba cuenta, estaba ahí de forma inconsciente.
Entonces, un mecanismo que uno activa empieza a desencadenar un montón de cambios en otros aspectos. Seguramente esa respiración consciente no solamente fue aflojando esa tensión, sino que fue desencadenando también cambios en el emocional, en lo mental, porque esa tensión en realidad es una manifestación de una tensión más profunda, ¿no? No física. Exacto. O el miedo, o la ansiedad, o diferentes emociones o pensamientos van generando esa tensión. Entonces, ella hizo ese ejercicio y la tensión empezó a aflojar. Pero ahora cuando nosotros de forma sistemática vamos incorporando esas técnicas, de forma constante, es decir, incorporadas ya como un hábito, lo que empieza a pasar es que es más difícil que ese pensamiento más tenso, o esa emoción más tensa, o esa manifestación en lo físico más tenso, llegue a concretarse, ¿sí? Porque la técnica lo que va generando es una estructura que nos sostiene más a largo plazo, ¿sí? Es decir, no hay magia. Requiere un poquito de disciplina como para sostener e incorporar algunas cositas, pero que una vez que ya son incorporadas es mucho más fácil de incorporar. Un ejemplo muy claro para esto es lavarnos los dientes a la mañana. Es muy difícil olvidarse de lavarse los dientes a la mañana, ya está súper incorporado desde hace... Entonces, cuesta más trabajo no hacerlo que hacerlo. Una vez que durante mucho tiempo repetimos, eso se empieza a incorporar. Entonces, de alguna manera, en respuesta a tu comentario, Beatriz, la clave, por lo menos en la forma en la que nosotros trabajamos, tiene que ver con incorporar esas pequeñas cositas que van generando cambios grandes, cambios concretos a corto plazo, pero cambios grandes cuando son sostenidos. Ahora, discúlpame, hoy Sí. voy a esta preguntona. Lo que quieras. La técnica de respiración me parece fabulosa y la de foco también. Sí. ¿Cuáles otras, o sea, podemos desarrollar que ayuden como ayudan estas? Bueno, la charla de la semana que viene, la del miércoles, va a estar enfocada a eso. La charla va a ser mindfulness en el día a día. Entonces ahí vamos a ver técnicas concretas como para poder incorporar, más allá de las que ya fuimos aprendiendo, vamos a hacer técnicas y prácticas, técnica y práctica, como para ir aprendiendo algunas técnicas para que ustedes incorporen. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir aprendiendo aún más técnicas. Entonces, volviendo a esta idea de esos hábitos o de esos mecanismos ya instalados. Cuando hablamos de libertad, entonces, en relación a la disciplina, estamos hablando de más libertad en términos de la posibilidad de elegir, de nosotros poder elegir cuáles son esos mecanismos automáticos, porque automatismos necesitamos, ¿no? Si no, todo sería muy complejo. O sea, necesitamos automatismos para nuestras reacciones emocionales, para nuestra gesticulación, para lavarnos los dientes. Necesitamos de eso porque es el mecanismo que nuestro cerebro utiliza para ahorrar energía. El tema es cuando nosotros podemos elegirlos. Es decir, pensar, soy más libre si me quejo de todo porque lo que quiero es quejarme, y porque soy así, o soy más libre si puedo elegir quejarme o no, y cuento con las herramientas para poder cambiarlo. ¿Se entiende la idea? Y en esto, la queja es un ejemplo, es una pavada, pero imagínense eso llevado a cada cosa que hacemos. Que cada cosa que nosotros hagamos pueda ser detectado si es a través de algo automático que estamos haciendo sin percibir, o si podemos o no, y si podemos elegir qué automatismo, qué mecanismo, de qué forma queremos realizar las cosas. Un ejemplo que a mí me encanta en relación a esta dupla disciplina y libertad. Vamos a compararnos con un perrito otra vez. Yo sé que muchas veces nos comparan con un perrito, pero es que somos mamíferos y no, nos comportamos o reaccionamos a veces respondemos a los mismos estímulos.
es más libre. Un perro que precisa ir con correa por la calle porque no sabe detenerse en el cordón, o el que tiene la educación y la disciplina para saber que del cordón no se baja y puede andar suelto e ir y venir sin correa. ¿No? Ese es un ejemplo clarísimo en donde más disciplina brinda más libertad. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros conseguimos instalar esa disciplina elegida, ¿no? Una disciplina en las cosas que nosotros queremos construir, educarnos en ese sentido, el resultado es que nuestra propia vida, que de por sí es condicionada, pasa a estar hecha de hábitos elegidos y más conscientes. Acá algunos comentarios dicen autodisciplina, y es exactamente eso, como encontrar nosotros mismos cómo incorporar esas herramientas para reeducarnos y elegir qué cosas queremos incorporar. Estoy leyendo acá los comentarios. ¿Querés comentar esto, Laura? Hola, ¿qué tal, Lucía? Hola. No, cuando lo comentabas, recordaba haber leído algunos textos de Carl Rogers que estaban aplicados a la educación. Yo particularmente, bueno, soy docente ahora ya casi en el final del recorrido. Pero, bueno, justamente el enseñar, él hacía un trabajo sobre niños pequeños y la importancia de asumir la disciplina como no viniendo de una forma externa y como una imposición, sino que tomarla y adoptarla naturalmente como una elección, justamente. Y eso es lo que dirige y hace de hombres pensantes y libres, y una sociedad organizada. Algo así era a lo que se apuntaba, ¿no? Un poco idílico, pero hermoso si lo pudiéramos entender y si pudiéramos educar en ese sentido, viviríamos en una sociedad muy distinta. Tal cual. Y que tiene que ver como con ese, por eso, digamos, todo lo que nosotros trabajamos tiene que ver en ese sentido con reeducar, con aprender a reeducarnos en diferentes aspectos que hacen a que poco a poco podamos ir eligiendo cada vez más, en definitiva, nuestra vida, ¿no? Porque elegir nuestros hábitos es elegir lo que hacemos, y lo que hacemos determina lo que somos. Entonces, de alguna manera, esas pequeñas elecciones van generando cambios que pueden ser muy grandes. Entonces, algunos ejercicios que tienen que ver con eso es, por ejemplo, el ejercicio de lo que hicimos con la queja es un ejemplo, pero para mí es un muy buen ejemplo para encontrar cuánto espacio ocupan algunas cosas que son mínimas, ¿no? El ejercicio de concentración es otro ejemplo, porque cualquiera de los ejercicios de concentración que hicimos, porque lo que genera esa técnica es, de alguna manera, hacer que la cabeza no vaya por donde va naturalmente, en automático. Nosotros elegir para dónde va. ¿Se entiende el paralelismo entre uno y otro? Entre yo decidir no quejarme, sí que es un pensamiento direccionado hacia una acción, pero bien enfocado como en el comportamiento o en cómo funciona mi cabeza. Dijimos en relación, por ejemplo, al ejercicio de la queja. Primero detectarlos, después decir, pará, yo quiero esto, no quiero esto, y después elegir cómo reemplazarlos. Lo mismo pasa cuando nos concentramos en el circulito. Primero es como, no, me estoy dando cuenta que tengo 25 pensamientos por segundo. Mirá, no me había dado cuenta. Bueno, primero detectar, darme cuenta que hay un montón de pensamientos. Bueno, ¿quiero que la cabeza funcione así o quiero aprender para dónde, aprender yo a llevarla voluntariamente? Bueno, entonces elijo el pensamiento positivo, el circulito. Es como canalizar, ¿sí? Cambiar el foco. Entonces, en relación a lo que decía Laura, tiene que ver con, por ejemplo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, con un niño es mucho más fácil en un momento de berrinche cambiarle el foco de atención, tipo, mira,
se pasó, que tratar de que pare el berrinche. Eso mismo hacemos con nuestra cabeza y eso mismo hacemos en ese proceso de reeducación. Tiene que ver con canalizar eso que está pasando para otro lado, desviarlo, marcar otro surco. ¿Sí? En sí, para nosotros, los cambios son difíciles. Entonces, por eso está bueno saber que son procesos que, bueno, son procesos, hay que darle tiempo. Nosotros estamos construidos como que estamos proyectados de tal manera que a partir del momento en el que aprendemos una determinada forma de hacer algo, un concepto, un procedimiento, una forma de proceder, después nos cuesta mucho cambiar. Somos así. Pero entonces, ese ejercicio mínimo en pequeñas cositas es lo que nos va ayudando a generar cambios más grandes cuando son necesarios. Acá Laura dice, no solo con la queja, me ayudó muchísimo la semana pasada en plena época de parciales virtuales. Claro, o sea, digamos, la idea de este ejercicio de la queja es con una cosa mínima entender cómo ese mecanismo lo podemos ir llevando a diferentes cosas. Porque es difícil, pero se puede cambiar. El secreto está en ejercitar cambiar. Primero detectar las cosas que queremos cambiar, elegir, y después empezar ese proceso de cambio. Ahora, son procesos, entonces hay que ser pacientes. No es que de un día para el otro voy a decir, bueno, listo, no, viste charla, y no me voy a quejar más, listo. Y al otro día la primera queja, no, ¿cómo? Son procesos, entonces son procesos de reeducación, y al educar a un niño, a un perrito o a nosotros mismos, hace falta coherencia y un entrenamiento sistemático, diario, permanente. Paciencia y tiempo. ¿Qué quiere decir que sea coherente? Vamos a ver un ejemplo, nos vamos a comparar otra vez con un perrito. Perdón si alguien lo ofende, pero es que somos muy parecidos. Si yo a mi perrito, no tengo perrito, me encantaría, pero no tengo. O sea, yo a mi perrito no quiero que se suba al sillón. Pero un día estoy mirando la tele en el sillón y quiero, bueno, hoy subí, hoy te dejo subir al sillón. Y al otro día no lo dejo subir al sillón. Al otro día, bueno, me estoy tomando un té en el sillón y leyendo un libro, entonces quiero que se suba, vení, hoy subí, pero no se puede hacer. El perro no entiende nada. Entonces, ese no es un límite coherente. ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, no se puede nunca. Si se puede, se puede. Entonces, eso es algo interesante para cualquier proceso de educación, a nosotros o a otro, tener en cuenta para entender también cómo nosotros funcionamos. ¿No? Como nosotros funcionamos es el mismo proceso que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos que lo que buscamos decirle a otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la charla de mentalización, cuando hicimos el ejercicio de reprogramación positiva, que cada uno escribió una frase? Y la consigna para eso era que sea en positivo, porque al cerebro no le gusta la palabra no. Si yo digo, no quiero quejarme más, y el cerebro va a entender, quiero quejarme más. El no lo agarramos bien. Y ahí está el ejemplo que ponía Marta la otra vez, que una amiga le dijo, no empieces las frases con no. No tenés nada para hacer, en lugar de eso, y estás haciendo algo, lo mismo, de la misma forma en la que nosotros buscamos dirigirnos a otro, cuando es tan efectivo, tan poco efectivo, si lo hacemos con nosotros mismos. Ahora, esos mini procesos en los que podemos trabajar, que tienen que ver con entrenar esos cambios, para instalar hábitos conscientes, van a generar sin duda cambios muy grandes. ¿Sí? Pero tiene que ver con entrenar esas mini cositas para detectar. Entonces, me gustaría que ahora cada uno piense, teniendo como referencia la queja, ¿qué es lo que
está instalado, qué cosas están así automatizadas que les gustaría cambiar. No hace falta que me lo digan, no hace falta que sea público. Pero sí, me gustaría que en este momento piensen, puede ser algo, no sé, puede ser, bueno, y la verdad es que cada vez que termino de comer me como un chocolate, tipo, sin pensarlo voy y no sé si me quiero comer ese chocolate. O por ahí sí, pero... O puede ser una forma de expresar, puede ser cualquier cosa. Pero pensar en qué cosas están ahí instaladas, ya como automatizadas, y les gustaría trabajar o emprender ahí un proceso como para cambiarlo. ¿Hay cosas? ¿Aparecen cosas? Entonces, siempre lo primero en relación a esos procesos es el primer paso es encontrarlo, decir, ah, mira. Y a veces, muchas veces, la otra vez era Laura, que había hecho una competencia de no rezongo, una competencia para no quejarse con el marido. Muchas veces son los otros los que nos dicen, los que nos hacen notar cosas. A veces nosotros está ahí tan instalado, y lo que pasa muchas veces es que cuando está muy, muy, muy instalado, no lo vemos, es invisible. Y cuanto más invisible es, más se arraiga, porque para nosotros es la única opción, no lo estamos viendo como una alternativa a otra cosa. Entonces, por eso también es interesante, bueno, ver qué cosas me dicen, o incluso ver en otras personas formas de actuar, formas de expresarse, formas de ser, formas de tomarse determinadas cosas que son diferentes a las propias, y que uno dice, mira qué bien, como, hace tipo, nunca se me hubiese ocurrido. Entonces a veces no es algo que uno mismo haría, pero sí algo que ve en otro, que de repente puede funcionar como un referente para algo que uno puede pensar o que le gustaría cambiar. Se quedaron pensando y están callados. No, está muy buena tu propuesta. El pensamiento parte de ver en positivo, sin lugar a duda. Se trate en el laburo, se trate en la pareja, se trate con un nieto, que tengo 7, flor de pelote, pero es cuestión de entender la manada y hacerla funcional a lo que se requiere, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Y de alguna manera va teniendo que ver con esas, o sea, algo que a mí por lo menos me entusiasma, a otro probablemente no, pero algo que a mí me entusiasma es que no, de alguna manera no hay límite, ¿no? No es que, bueno, entonces yo ya estuve 15 años pensando en esto, y es algo que uno puede trabajar siempre, porque no existe un techo en relación a eso, y no hay ni mejor ni peor, hay diferente. Entonces, en ese sentido está bueno encontrar también como son cositas que uno puede instalar como hábito, y a partir de eso, instalar el hábito de cambiar, pero de cambiar en el sentido de mejorar siempre. A mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada, cuando estábamos con el tema de la queja, que bueno, me surgieron otras cosas para cambiar. A raíz de una, viste que uno parece que hace un proceso interior, y entonces te van surgiendo otras cosas. Entonces, bueno, yo ya tengo lo que tengo, para la semana que viene ya tengo otra. Perfecto. Bueno, y ahí está bueno pensar en eso, como que sean cositas que, obviamente que sea algo asimilable, no decir, bueno, la semana que viene voy a hacer otro, pero sí que sean cositas que yo pueda sustentar. O sea, lo de la queja, que es algo absolutamente improductivo, creo que todos coincidimos en que es algo que no le suma a uno, no le suma al otro, no suma para ningún lado.
en tanto yo desvío un poquito hasta que yo no lo instalo, tipo por un tiempo, no le presto mucha atención y va a volver. Pero sí empieza a pasar, entonces está bueno encontrar cositas para enfocar. Bueno, ahora voy a enfocar en esto de la queja. Mira, me di cuenta que me quejo 37 veces por día, las conté. 37, me quejé 5 veces del clima, 7 de la silla, 8 del que pasaba por... Así. Ahora, a la semana siguiente las cuento y van a ser 20. Bueno, fue menos, pero fue. Y a la semana siguiente las cuento y van a ser 15. Pero hasta que yo no presto por mucho tiempo atención a eso, es un surco que está trazado. Entonces, de alguna manera, eso va a salir. Y por ahí no lo dije, pero lo quedé adentro y tampoco es la idea. Entonces, está bueno encontrar cositas para enfocar y sí percibir como eso, son mecanismos en donde uno empieza y empiezan a salir otras cosas, como decía Olga, tipo ahí, ¿por qué? Porque no es una cosa, porque tiene que ver con lo que decía Oscar, tiene que ver con un panorama más amplio de cómo nosotros decidimos configurar nuestra cabeza, lo que charlábamos la semana pasada, y a partir de mover un engranaje, otros empiezan a moverse. Entonces, en relación a esa configuración mental, bueno, empecé a mover esto de la queja, pero como empecé a mover esto, otras cosas empiezan a saltar y a moverse. Entonces siempre va a haber cositas sobre las cuales uno puede profundizar e ir trabajando. A ver, acá Violeta levantó la mano, un segundo. Ahí podés hablar, Violeta. ¿Querías hablar o estabas jugando con la manito, Violeta? Bueno, ahí vos sabés que si querés hablar en cualquier momento puedes activarte el micrófono. Voy a agarrar acá los comentarios. Acá Ivana dice, en el caso de educar a los chicos me pasó cuenta de que me quejaba mucho. Y sí, es que no debe ser nada fácil, me imagino. Aparte Ivana, si no me equivoco, tiene 3, ¿no? Y ahí Isu dice, en mi opinión la queja hace a nuestro interior lo mismo que vos contaste que hace, exacto, lo mismo que hablábamos en relación a la planta. ¿Se acuerdan? Acá fue la hijita de Violeta, no pasa nada. Era muy tentadora esa mano para apretar. Exactamente, funciona en el mismo sentido. ¿Se acuerdan del experimento que hablábamos de los porotos? De los porotos germinando, en donde se hacen 2 exactamente iguales, pero uno tiene un cartelito de crecer, y cuando uno piensa en ese, se imagina que crece, le tira rayitos de colores, le dice palabras lindas, ese crece muchísimo más que el otro. Exactamente, eso es lo que pasa adentro. Imagínense, y mucho más, si sobre un poroto que está afuera nosotros podemos interferir de esa manera, adentro. Y eso que dice Su es tal cual. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos, tipo es pensamiento negativo, un pensamiento negativo, un pensamiento negativo. Bueno, estamos alimentando ahí el otro poroto. Y tal cual, como dice Elisa, ella dice, yo creo que todas esas técnicas hacen tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones. Y es tal cual. Por eso son procesos que se complementan todo el tiempo. El pilar de las técnicas y el pilar de los conceptos, de la parte que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, cuando yo trato de trabajar sobre el comportamiento, de trabajar sobre estos cambios, bueno, esta semana quiero no quejarme, pero no trabajo en absoluto con el otro pilar de las técnicas, es muy difícil porque no tengo energía. Si estoy cansado, no tengo muchas pilas, me cuesta enfocar, mis emociones están hechas un remolino, y cualquier cambio que quiera hacer va a ser mucho más complicado. Pero la estructura que van brindando la práctica, un poco lo que hablábamos antes en relación a lo que comentaba Beatriz, esa estructura emocional, esa estabilidad mental, esa más nitidez mental, tener más pilas, más energía, hacen que cuando queremos trabajar sobre el comportamiento tengamos mucha más predisposición para generar cualquier cambio, ¿no? Entonces hace que las dos estén complementando todo el tiempo.
las técnicas solas, sin el trabajo sobre el comportamiento, terminan siendo cosas muy superfluas. Y el trabajo sobre el comportamiento solamente sin el soporte de las técnicas termina siendo insustentable. ¿Sí? Acá Laura dice, en mi caso, querer hacer tantas cosas en el día, la velocidad impide registrar detalles y destinar tiempo para pensar y disfrutar del silencio. Sí, pero también por otro lado, la idea de todo lo que nosotros hacemos tiene que ver no con generar, ahí por ejemplo, Olga decía, bueno, lo que pasa es que cuando vos estás más relajado, tenés la cabeza más limpia, bueno, ahí es más fácil, ¿no? Un poco lo que decíamos recién. Pero de alguna manera, dedicar un poquito de tiempo a las técnicas, puede ser en la mañana, puede ser en un momento fijo, ya hace que el resto del tiempo, la idea no es hacer menos porque estoy más relajado, sino que la idea es tener más pilas y poder hacer más y mejor. ¿Se entiende? Sí, no lo había puesto. Lo que pasa es que quedó después. Ah, ok, perfecto, que todas estas técnicas favorecen Justamente, empezar a tomar claro. Exacto, Desde justamente ese que proceso empecé a ejercitarlas, fue que empecé empieza a cambiar la perspectiva. Eso quería decirte, agradecértelo. Qué bueno, me alegro mucho. Y acá, completando la idea de Lisa, ella dice, yo creo que todas estas técnicas hacen tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, que hacen que veamos la realidad y el entorno de una manera. Cuando cambia nuestra mente, cambia nuestra realidad, cambia mi realidad y la aceptación de lo que nos toca vivir. Tal cual, tiene que ver con todo lo que hablábamos en la charla sobre meditación, sobre también entender cómo todos las experiencias que nosotros tenemos, los pensamientos que nosotros tenemos, las emociones que nosotros tenemos, como yo me estoy sintiendo en este momento, afecta lo que está entrando a través de mis ojos, lo que está, la realidad objetiva, digamos. Y ahí se forma mi subjetividad. Y eso hace que se forme la subjetividad de cada uno. Y eso también hace que se genere también otra forma de tomárselo, ¿no? A eso yo lo llamo percepción. ¿Cómo? O sea, de la forma que cada uno ve la realidad, es una percepción. Total. Uno Y a percibe entender... una realidad distinta. Exactamente. Y entender también eso hace que, bueno, que sea... Exactamente. Como comprender, entender eso, porque, ¿qué pasa? Eso también yo lo puedo comprender en la medida en la que entiendo cómo mis emociones, o cómo mis pensamientos, o cómo mi experiencia me están afectando lo que yo percibo. Entonces, si yo percibo eso, hace que yo consiga también entender a otro, y entender que de repente cómo está actuando otro, o la realidad que está viendo otro, tiene que ver con la experiencia de él, ¿no? Y aparte, como vos decías antes, tomar conciencia. Lo primero es tomar conciencia de que nuestro pensamiento está funcionando mal y correrse del lugar. Viste que los orientales ven el problema de diferentes ángulos, y cuando lo ves de diferentes ángulos no es el mismo problema. Entonces hay que ejercitar para eso, ¿no? Para poner a trabajar la cabeza en otra dirección y ver otro ángulo de la misma situación. Exactamente. Acá, dos ideas. Nuestro arquitecto Oscar dice producción y productividad. Y total, y en ese sentido, en productividad, como algo interesante que empieza a pasar cuando uno va incorporando todos estos procesos y estas técnicas, es que productividad básicamente es producir más, pero haciendo menos, ¿no? Porque si yo trabajo más y genero más, bueno, es obvio, no es productividad. Ahora, si yo trabajo menos, pero con ese menos trabajo, puedo producir más, esa es la idea, y esa es la idea de ese superávit de energía que las técnicas van generando.
Y en relación a la pregunta de Susana, ella pregunta, ¿cómo se controlan las emociones a través de esta técnica? La idea de las técnicas, y esto es algo súper, súper, súper importante en relación a todos los procesos de los cuales hablamos, que tienen que ver tanto con las técnicas como con los procesos de aprendizaje en relación al comportamiento. La idea no es trabajar a través del control, ¿sí? Sino a través de la reeducación, y a través de ¿sí? Una cosa sería que yo diga, bueno, a partir de ahora no se pueden quejar más. ¿Y pero qué? No, no. Sino es este cambio de foco de atención. Yo no es que, tipo, no se pueden quejar más. ¿Te quieres quejar? Bueno, primero date cuenta. Ah, mira, me quejaba un montón y no me daba cuenta. O sí me daba cuenta, pero no me daba cuenta lo que generaba. Bueno, ¿qué querés? Y la verdad es que no está bueno. Bueno, entonces empiezo a llevarlo para otro lado. No a controlar, a decir, ay, pero qué día, qué humedad. No lo voy a decir, ¿no? Eso sería controlar. Tipo, qué humedad, no me tengo que quejar, no lo voy a decir. Ahora, canalizar, cambiar ese pensamiento sería, ay, qué humedad. No, pará, si yo no me quiero quejar, voy a pensar algo copado. Que me da, bueno, pero parece primavera, ya está lindo. ¿Sí? Es como cambiar el foco. Porque controlar es a través de la represión. Y reeducar es a través del sentir y la reeducación. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo que van haciendo las técnicas es básicamente que nosotros empecemos primero a percibir, a detectar los pensamientos, las emociones, el cuerpo. Entonces, a través de ese proceso en donde yo me empiezo a dar cuenta, puedo empezar a elegir y a entender cómo canalizarlo y llevarlo para donde quiero. ¡Ay, vos sos la del perro! ¿O no? Ahora que te vi la imagen de los viernes, Su tiene un perrito que todos los viernes, cuando estamos haciendo la técnica de concentración, va y le pone la cabeza abajo de las manos y no la deja practicar. Entonces, por eso, como tiene mucho que ver con reeducación, a mí me encantan las comparaciones con, por ejemplo, con los perros, porque nosotros aprendemos de forma muy, muy, muy similar. A veces tan similar que ni nos damos cuenta. Pero tiene que ver con esos mecanismos en donde vamos aprendiendo a través de diferentes mecanismos, que la idea es que esta reeducación sea no a partir del control, sino a partir de la reeducación y del percibir, o sea, del sentir, y a partir de eso poder ir llevando para donde uno quiere. ¿Sí? Controlar es a través de la represión y reeducar a través del sentir. Ahora, la semana que viene vamos a tener una charla sobre herramientas. No, mentira, herramientas será hoy. Mindfulness en el día a día. Entonces ahí vamos a aprender varias técnicas con las que ustedes pueden entrenar esos recursos. ¿Sí? Todas las dudas que vayan surgiendo en relación a eso, las podemos ver la semana que viene. Ten en cuenta lo que yo te planteé, o sea, si esas herramientas... Lo tengo acá anotado, mira. Yo también tengo cuadernito acá cuando... que vos decís, son los cuadritos. Pero ten en cuenta como porque yo creo que no es a mí la única que me pasa, o sea, se está pasando, creo que a gran parte del grupo etario, llamémoslo. Si somos conscientes y conocemos el tema. Entonces, si esas herramientas nos pueden ayudar, tal como me ayuda a mí el tema de la respiración y el bruxismo. ¿Entendés? Perfecto. La tarea para el hogar, te digo. Perfecto. Lucía, la relajación también es bueno para la memoria, ¿no? Incrementa la memoria. Total. Sí, me Las parece. técnicas de concentración también. Lucía. Sí. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la caminata. Yo trato de hacer una caminata diaria de media hora a 1 hora. Sí. Con el barbijo,
me canso, y a veces con la máscara. ¿Qué tipo de respiración? Me cuesta la abdominal. Es mejor la Mientras abdominal igual, ¿no? caminas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿La abdominal es igual mejor en la caminata? Y sí, la respiración abdominal es la mejor respiración para incorporar en el automático. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos respirando en automático, sin pensar, la respiración no es completa, sino que en general es más superficial, y ahí lo ideal es que sea respiración abdominal. Con el barbijo yo también lo sufro, pero por los lentes, porque es muy difícil hacer 2 pasos se te empaña, 2 pasos se te empaña. Sí. Gracias. De nada. Bueno, entonces los Una veo... última pregunta. Sí. Yo soy, o sea, acuática, digamos, yo me encanta nadar. Natación, sí. Claro, extraño horrores la natación. Ahora, no me gusta caminar. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer uno, ya que no puede nadar y no le gusta caminar? Bueno, la semana que viene vamos a ver técnicas por ahí. Dale. ¿Sí? Volar, me vas a decir. Vamos a ver, vamos a ver. Casa de mono. Bueno, entonces les dejo por acá la encuesta, y la semana que viene, bueno, en realidad nos vemos el viernes a las 10:30, los que quieran practicar, y la semana que viene tenemos el lunes a las 18 la práctica con Fran, y nos vemos el miércoles también a las 18. Gracias, preciosas clases. Bueno, Gracias, hasta el viernes. Gracias, Lucía. Nos vemos el viernes. Chao a todas y todos. Gracias.